Información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Son jóvenes. No todos. Tienen talento. Sin duda. Tienen visión, liderazgo. ¿Y son audaces? Son emprendedores que vieron una oportunidad y crearon su empresa. Empresarios que crean empleo, generan negocio, atraen inversión y hacen marca España. Empresarios que desfilan por Empresas con Identidad. Cada lunes a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. CAC-Mignac le ofrece Pulso Geopolítico. CAC-Mignac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Hay encuentros diplomáticos donde la foto no necesita titulares, ya es suficientemente explícita por sí misma. En esa clave se enmarca el reciente viaje de Mikhail Mishustin a Pekín y su reunión especialmente con Xi Jinping. No por lo espectacular, sino por su significado estructural. La segunda potencia militar y económica del mundo declarando que su vínculo con la mayor potencia nuclear activa y acosada por sanciones es una elección de tipo estratégico. Una frase que es lapidaria y pretende redibujar mapas, no solo geográficos, especialmente de distribución del poder en este siglo XXI. ¿Qué supone que China clasifique su relación con Rusia como estratégica? En primer lugar, que deja de ser un socio más. Es un actor relevante para tu visión a largo plazo del orden mundial y que participa en la lógica de ese orden que tú planteas bajo especiales matices, porque Pekín asume que el statu quo internacional, el tradicional, el del siglo XX, el orden liberal occidental, ya no es suficiente para sus aspiraciones y que Moscú es ese instrumento, el símbolo de esa transición. China, lo sabemos, posee una economía que por volumen supera a Rusia en varias veces. El dominio demográfico que tiene Pekín respecto de Rusia, pues de ese ni hablar. Hay que comprender que es más de 10 veces mayor la población. En términos de innovación y tecnología, China es vanguardista. Rusia, en cambio, brilla en otros registros y son verdaderamente también relevantes. Recursos naturales y poder atómico especialmente, más allá de su apuesta por la guerra híbrida y de su resiliencia ante las sanciones. China ofrece mercado, ofrece escala, ofrece desarrollo. Rusia ofrece ventaja estratégica. Cuando describe la relación como elección estratégica por parte de ambos lados, Xi Jinping eleva el vínculo más allá de lo coyuntural, más allá del momento. Se trata de reconstruir un bloque, una narrativa, una arquitectura alternativa al orden occidental, que además era monopolar desde la caída de la Unión Soviética. Uno se pregunta entonces, ¿estamos ante el origen de una nueva bipolaridad? Pues quizá no del todo, porque ahora mismo hay evidentemente una bipolaridad potencial que no termina de concretarse. Es cierto que no es un bloque antagónico de otro como durante el siglo XX, porque ni la economía rusa está al nivel de la de Occidente, ni su población, ni su capacidad, pero es que especialmente quien es aquí el potente, China, no se puede equiparar a la Unión Soviética, no es un bloque antagónico al occidental, porque para crecer y para convertirse en lo que se ha convertido, ha elegido el camino, en parte al menos, del bloque occidental. Por lo tanto, es un camino distinto y una situación distinta a la que se produjo en esa lucha Unión Soviética-Estados Unidos. China ahora opera como líder, Rusia como aliado de primer nivel.
Moscú sabe que tiene las manos libres en muchos aspectos, decide su papel libremente y otorga credibilidad internacional a la alianza, poniendo además sobre la mesa esas casi 6.000 ojivas nucleares. La elección estratégica, lo que nos cuenta de China, es que no considera a Rusia como una carga, la considera como una pieza activa, menor en su comparación, pero relevante en su estrategia global. ¿Y para Occidente qué? Pues para Occidente el movimiento tiene implicaciones muy profundas. Esto altera el tablero regional y global. Hay frentes de competencia directa o indirecta renovadas que se abren y que cobran mayor relevancia con esta declaración. Si unimos la iniciativa de la Franja y de la Ruta geoeconómica, combinada con el poder militar, especialmente nuclear ruso, su experiencia en guerras de desgaste, la alianza se convierte no solo en un mero pacto de conveniencia, incluso económica, de comprar energía barata, sino ya en algo geopolítico relevante. Por otro lado, surge la necesidad de preguntarnos si esa sintonía, si esa alianza estratégica de primer orden es duradera. Es cierto que hay cosas que apuntan hacia ello también, que hay tensiones, hay intereses divergentes en algunos frentes, como en Asia Central, en el Ártico o en Extremo Oriente. Y eso sí, ninguno de los dos quiere que esto se convierta, es evidente, en la dominación de uno sobre otro. Pero, además, probablemente, si preguntas por la calle, en Madrid, por ejemplo, el nombre del primer ministro ruso, poca gente sabrá responder, opacado como está por la autocracia de Vladimir Putin. Pero en la gran sala del pueblo, cuando Xi Jinping dice que esta es una elección estratégica de China, lo que hace es certificar ante Mikhail Mishustin como heraldo de Putin que la alianza de Pekín con Moscú va en serio. Entonces, hay que saber qué supone para el orden mundial. Pues por de pronto que Estados Unidos pierde el monopolio de definición del sistema global, que surge una multipolaridad que deja de ser un simple eslogan de teóricos de la geopolítica, y tercero, que hay una alternativa para esos actores del bien o mal llamado sur global, que reduce la necesaria dependencia de todos tradicional hacia Occidente, que abre nuevas puertas. Y cuando Xi habla de estrategia y Mishustin responde con pragmatismo, vemos un mundo en el que la geografía del poder se mide en libertad de acción, en complementariedad, en asimetrías. Estamos asistiendo en directo, a veces no nos damos cuenta, a la redefinición de los equilibrios y las hegemonías globales. Las de este siglo XXI ya no son las del siglo XX. Tenemos que pararnos y darnos cuenta de ello. Luego está fuera de nuestro alcance influir, pero por lo menos no ser el ciego, por lo menos ser el tuerto en el país de los ciegos. Vamos ya a hacer un alto en el camino. A la vuelta, las informaciones geopolíticas en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico. No se vayan. Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid. Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Si te preguntan qué escuchas, di Radio Intereconomía. A mí lo que más me gusta de Pulso Geopolítico, sinceramente, es la claridad con que Rafa trata los temas, que al final es lo que yo estoy buscando cuando pongo la radio. A mí por las tardes me encanta tener una visión global de la jornada con Marta Isern. Yo escucho Intereconomía Inmobiliario con Elena Fraile para estar al día de lo que pasa en el sector. Radio Intereconomía. Piensa y sé diferente. Comenzamos primero la información geopolítica de la jornada en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con las elecciones clave en Nueva York con un candidato socialista y musulmán como favorito en las encuestas. El demócrata Zoran Mandani, de 34 años, es el candidato favorito para ganar las elecciones a la alcaldía de Nueva York, con lo que se convertiría en el primer alcalde musulmán y socialista de la ciudad, puesto al que también aspiran el independiente Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa. Elecciones también en Nueva Jersey y en Virginia. En este caso para elegir gobernador, además de para decidir una redistribución de las circunscripciones para el Congreso en California. Y a todo esto continúa el cierre del gobierno en Estados Unidos. Demócratas y republicanos intentan alcanzar un acuerdo para evitar que el cierre del gobierno federal se prolongue un tiempo récord, mientras que la Casa Blanca se ha visto obligada a un desembolso parcial para los cupones de alimentos de los más pobres. La segunda fase del acuerdo de paz en Gaza sigue en pausa. Y lo hace por exigencia de Israel hasta que jamás se entregue los cuerpos de los 8 rehenes que quedan en el enclave. En Países Bajos comienzan los contactos para formar gobierno. Los principales partidos neerlandeses comienzan los contactos para formar gobierno, con el centrista Ronald Jetten de la formación de 66 como el mejor situado para ser el nuevo primer ministro tras lograr el mayor número de votos según los ajustados resultados provisionales de los comicios del pasado miércoles. Perú rompe relaciones diplomáticas con México. Lo ha hecho después de que este país anunciara que le otorga el asilo a Betsy Chávez, ex primera ministra del presidente Pedro Castillo, procesada junto a él por el fallido intento de golpe de Estado a finales de 2022, y le ha dado un plazo perentorio a la encargada de negocios de la Embajada en Lima para que abandone el país. Continúa la visita de Hegseth a Corea del Sur. El secretario de Guerra de Estados Unidos se ha reunido en Seúl con el ministro de Defensa surcoreano para debatir el futuro de la alianza y su modernización, así como para mejorar su coordinación militar ante el desarrollo armamentístico de Corea del Norte. El régimen norcoreano ha lanzado una batería de proyectiles de artillería en la víspera, coincidiendo con la llegada de Hegseth. Kim Jong-un ha abierto a hablar con Trump. El líder norcoreano Kim Jong-un ha expresado su voluntad de mantener conversaciones con el presidente de Estados Unidos, pero solo si Washington renuncia a las exigencias de desnuclearización de Pyongyang. Trump, en principio, querría reunirse con Kim Jong-un sin condiciones previas. Y cumbre de los ministros de Medio Ambiente en Bruselas. Los ministros de Medio Ambiente de los 27 intentan acordar hoy el objetivo de reducción del CO2 de la Unión Europea en 2040 y pactar in extremis la revisión de los planes climáticos que el bloque debe presentar en la COP30 de Brasil. Mientras, en Nairobi, Naciones Unidas publica su informe sobre la brecha de emisiones de 2025, que ofrece una revisión anual de la diferencia entre la dirección de las emisiones de gases y los compromisos actuales de los países para limitar el calentamiento global. Dosis de la información geopolítica de la jornada. Ahora profundizamos en ellas, Blanca. Nueva York encara este martes unas elecciones a la alcaldía cruciales. Decidirán no solo quién gobierna la mayor ciudad del país, sino que pueden medir también el rumbo del partido demócrata. Las encuestas siguen dando al demócrata Zoran Mandani como ganador, con una ventaja de entre 10 y 15 puntos sobre su principal rival, el exgobernador Andrew Cuomo, y al republicano Curtis
Sliwa. De hacerse con la alcaldía de Nueva York, Mamdani podría convertirse en una figura destacada en un partido, el demócrata, hundido. Trump, consciente de esto, intensifica la dureza de su discurso. He visto las encuestas y parece que vamos a tener un comunista como alcalde de Nueva York. Será muy interesante, pero aquí está la buena noticia. Tiene que pasar por la Casa Blanca. Todo pasa por la Casa Blanca, al menos en esta Casa Blanca, y tendremos que ver qué pasa. Trump ha bautizado a Zoran Mamdani como pequeño comunista, ha calificado su candidatura de rebelión e incluso ha amenazado con detenerlo y deportarlo. Mamdani nació en Uganda con 7 años, llegó a Estados Unidos y en 2018 consiguió la ciudadanía. Rubén Gil. La popularidad de este político de 34 años ha subido como la espuma. Se ha convertido en el rostro de un movimiento que desafía las políticas centristas con ideas progresistas, lo que ha abierto un intenso debate en su partido. Su mensaje se ha centrado en las preocupaciones cotidianas de los neoyorquinos. Me postulo para hacer que esta ciudad sea más asequible para todos. Voy a congelar la renta, asegurar que los autobuses sean más rápidos y gratis y ofrecer cuidado de los niños menores de 5 años, gratis a todas las familias. Mamdani plantea además aumentar el impuesto sobre sociedades del 7,25 al 11,5% y propone un gravamen del 2% para las personas que ganen más de $1 millón. Su enfoque es claro: impuestos a los ricos y a las corporaciones para financiar servicios para la clase trabajadora. El demócrata propone además la reforma de la seguridad pública y, aunque no plantea desmantelar el cuerpo de policía de Nueva York, sí quiere cambiar el foco de cómo se aplican sus recursos. Cree en una reorganización de la seguridad pública de tal forma que parte de los cometidos policiales sean asumidos por un nuevo organismo, el Departamento de Seguridad Comunitaria, que incluiría trabajadores de salud mental. En cuanto a la inmigración, quiere que Nueva York siga siendo una ciudad acogedora para los inmigrantes, ampliando su apoyo y dando acceso a servicios legales para quien enfrenten deportaciones. Las encuestas, como decíamos, son muy favorables a Mamdani. Frente a él, el exgobernador Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa. Cuomo se presenta como independiente tras perder las primarias demócratas. I am in it to win it. My opponent, Mr. Mamdani, offers slick slogans, but no real Cuomo ha hecho de la experiencia al frente de la región su leitmotiv, aunque las encuestas le son un poco favorables, siendo incapaz además de deshacerse de las denuncias de abusos sexuales que en 2021 le obligaron a dimitir. Sin embargo, poco a poco, Cuomo ha ido ganándose el apoyo del establishment estadounidense. Incluso un grupo de millonarios americanos ha tratado de blindar un último impuesto financiero al candidato. La ronda de donaciones la ha cerrado el magnate y exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, con $1,5 millones. Frente a los demócratas como Mamdani, Curtis Sliwa. Que se ha convertido en un candidato que ni siquiera recibe el apoyo de los suyos, con propuestas de mano dura contra la delincuencia. Ignorado además las solicitudes de republicanos, entre ellos las de Donald Trump, de abandonar la carrera para favorecer a Cuomo. Las elecciones a la alcaldía de Nueva York son sin duda las más mediáticas, pero no las únicas que se celebran hoy en Estados Unidos. Hoy se eligen gobernadores de 2 estados, de Virginia y Nueva Jersey. Elecciones que para las demócratas son la oportunidad de demostrar que resurgen tras la debacle de Kamala Harris contra Donald Trump. 2 mujeres son las candidatas a gobernadora, una antigua agente de la CIA, la otra expiloto de helicópteros de la Marina. En su gran baza la denuncia de los recortes en gastos sociales de Trump, así como los despidos de empleados públicos y el cierre de las oficinas federales. En definitiva, un perfil centrista para 2 estados en las últimas décadas, con voto mayoritariamente demócrata. Estas elecciones son un barómetro, como decimos, para Donald Trump, que se enfrenta a unas tasas de popularidad bastante bajas, según los últimos datos. Pablo Llanone. La media de las últimas encuestas apunta a una aprobación de en torno al 40% de la ciudadanía. Así lo dice, en primer lugar, el estudio de Reuters e Ipsos publicado la última semana. Tras consultar a más de 1.000 adultos estadounidenses en todo el país, se concluyó que el 40% de los estadounidenses aprueba el desempeño del líder republicano, en comparación con el 52% que se había registrado en mayo. Además, a mediados de octubre la aprobación era del
al 42%, lo que podría apuntar a un desplome acelerado debido, entre otras razones, al manejo de Trump sobre el costo de vida, opinión compartida por un 61% de los votantes. Esto se debe a que el ritmo de la inflación ha aumentado desde que Trump asumió el cargo en enero, a pesar de la caída del empleo. Estos datos encajan más o menos con el promedio de encuestas del New York Times, que dan a Trump un 43% de aprobación, y con el promedio de encuestas de Real Clear Politics, que regalan al presidente un 45% de aprobación. Sin embargo, desde CNN hunden esta media. Según el medio progresista, Trump ha caído este mes al 37% después de meses de decadencia progresiva. Las principales razones que esgrime el medio son el abuso del poder, con un 61% de votos, y las deportaciones de migrantes indocumentados, con un 57%. Solo un 32% de los americanos cree que las cosas van bien en el país, frente al 68% restante que no. En cuanto a la economía, un 61% cree que Trump la ha empeorado. Datos que, sin duda, influirán a la población estadounidense a poco de esas elecciones cruciales. Llamativamente, desde Reuters e Ipsos afirman que muchos estadounidenses solo tienen preocupaciones moderadas sobre el actual cierre del gobierno federal, que a este paso podría convertirse en el más largo de la historia de Estados Unidos debido a la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en torno a los presupuestos. Pablo. El cierre del gobierno federal, que ya supera el mes de duración, ha provocado que miles de empleados federales hayan sido enviados a casa sin paga o trabajan sin remuneración debido a la falta de aprobación presupuestaria. Servicios clave como los préstamos a pequeñas empresas, permisos y el procesamiento de beneficios están sufriendo retrasos notables. En el plano económico, se estima que cada semana de parálisis resta un 0,1% al crecimiento anual del PIB. Los tribunales de inmigración podrían cerrarse y hay recortes en servicios turísticos, parques y aeropuertos por falta de personal. Además, los programas de asistencia también están en riesgo. Las ayudas alimentarias están por agotarse. En medio de toda esta situación de fondo, que podría agravarse en las próximas semanas, los republicanos y los demócratas siguen sin ponerse de acuerdo sobre los presupuestos. La principal razón del enquistamiento siguen siendo los recortes a las ayudas para la atención médica, que los demócratas no están dispuestos a permitir. Así lo dice Chuck Schumer, que es el líder del ala progresista. Es muy importante porque los republicanos saben mejor que nadie lo que significan los costes exorbitados de la atención médica para millones de estadounidenses. En pocas palabras, debido a estos recortes drásticos y crueles, millones perderán su cobertura médica por completo. Decenas de millones pagarán miles y miles de dólares adicionales por atención médica y 51.000 personas morirán el próximo año por falta de atención médica. Donald Trump y sus republicanos que quieren usar ese dinero lo utilizan para financiar recortes de impuestos para multimillonarios. Los demócratas aseguran que los republicanos se niegan a negociar y que les siguen presionando para votar a favor de su resolución de financiación provisional limpia. Para el ala progresista, sin embargo, no se puede hablar de nada limpio, debido al aumento de los costos de la atención médica para la gente de forma, dicen, exorbitante. Entre tanto, los republicanos afirman que están dispuestos a negociar este asunto una vez se acabe el cierre del gobierno. Trump asegura que los republicanos votan casi unánimemente a favor de terminar con el cierre de gobierno, mientras que los demócratas siguen votando en contra. Esto ha pasado como 18 veces antes, declara Trump. Los demócratas, prosigue, siempre votaban a favor de una prórroga, siempre diciendo, dennos una prórroga o busquen una solución. Han perdido, se han vuelto locos y todo lo que tienen que hacer, concluye Trump, es votar. Let's vote. Entre bastidores, los líderes republicanos del Senado y la Cámara de Representantes confían en que los demócratas cederán poco después de las elecciones de hoy. Muchos señalan una serie de conversaciones con algunos demócratas centristas para poner fin al cierre del gobierno, quizás a cambio de una votación para extender los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Te dijeron que invertir era solo para ricos.
Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente, con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. En Castilla y León, todo nace sabiendo. Sabe reconocer la excelencia de las cosas buenas, al arte de hacer feliz al paladar y dejar el corazón contento. Sabe degustar estrellas y conservar nuestra historia para disfrutar del presente. Tierra de sabor, el arte de degustar la vida. Junta de Castilla y León. El 12 de noviembre llega a Madrid la tercera edición de Mind, Madrid Investor Networking Day, el gran encuentro de la gestión de activos y wealth management. Más de 60 speakers, 30 expositores y 1.000 profesionales reunidos en un solo día. Conecta con los líderes internacionales de la inversión. Si eres profesional de la inversión, entra en eventomind.com e inscríbete con el código Intereconomía25. Colabora Ayuntamiento de Madrid. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Sigue coleando, y lo hará durante mucho tiempo, el debate sobre el significado del Día de la Hispanidad, donde conviene ir más allá de los tópicos. Ni la leyenda negra que durante siglos demonizó a España, ni la leyenda rosa de alguien que la pueda idealizar, nos sirven para entender la magnitud de un proceso histórico que cambió el mundo. Porque lo que se gestó en el siglo XVI no fue solo una conquista, fue el nacimiento de un sistema global. La América española, un imperio que exportó cultura, derecho, lengua, también fe, pero que además también exportó una visión del mundo que 5 siglos después sigue marcando la identidad de millones y millones de personas. En un tiempo en el que los imperios vuelven a disputarse la hegemonía y la memoria se convierte en un terreno de batalla político, es oportuno mirar atrás con serenidad, sin culpa, sin complacencia, con rigor, para entender lo que fuimos y lo que quizá en parte todavía somos. Por eso hoy nos acompaña José Manuel Azcona Pastor, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos, autor del Esplendor de la América Española, y para conversar sobre el legado real, no imaginado, de aquel vasto imperio que durante 4 siglos unió continentes y moldeó el mundo moderno, porque así fue. José Manuel, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy amable. Tengo aquí el libro sobre el que vamos a hablar, un libro que trae todas las claves de las cosas que vamos a comentar en estos minutos. La primera pregunta, ¿por qué escribir sobre el esplendor de la América Española? Porque el subtítulo nos da quizá alguna pista, es esclarecedor, de cómo España exportó al Nuevo Mundo lo mejor de sí misma. ¿Por qué? Bueno, yo normalmente pongo los títulos de mis libros al final, ¿no? Y si he utilizado la palabra esplendor es como conclusión del resultado de una investigación de 5, casi 6 años, ¿no? Entonces, como lo que vi fue una obra magna, decidí entender, y así lo puse en el título, que la obra de España en América había sido esplendorosa. Y lo decidí, lo sigo diciendo, lo mantengo y lo sustento, ¿eh? Y de cómo España, como bien dice usted, de cómo España exportó al Nuevo Mundo lo mejor de sí misma, pues es evidente que leyendo el libro se entiende, y también lo creo, exportamos lo mejor de nosotros. El libro profundiza en muchas facetas, en muchas derivadas de esa historia de España en América, de esa contribución a lo que es ahora Iberoamérica, pero además también se aprende en general, porque por ejemplo nos cuenta que fue el segundo imperio tras el romano en duración, 333 o 406 años, y contamos Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Ahí es nada.
si lo comparamos con el imperio estadounidense, que lleva predominando desde después de la Segunda Guerra Mundial, peccata minuta. O si quiere ampliarlo un poco, después de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1890. En efecto, es una obra, para empezar, esto es una obra magna. Yo tomo como fecha primaria, obviamente, el descubrimiento en 1492, como fecha final, la última resistencia en Veracruz, ¿no? en 1825. Hay otros colegas que toman Ayacucho en 1824 y formalmente se pone en el caso Nueva España en 1821, cuando se produce el famoso grito tal. 333 años dominando una extensión de 21,5 millones de kilómetros cuadrados, más en la etapa que estuvimos con Portugal, 1580-1640, 31,5 millones de kilómetros cuadrados. A unas distancias de más de 14.000 kilómetros, imagínese usted la grandeza de haber llegado, porque llegamos, se lo garantizo, y además yo lo he vivido en persona, he dado la vuelta al subcontinente muchas veces, a los últimos rincones del territorio americano. 31 millones y medio de kilómetros cuadrados. Para quien tenga frescas otras cifras, la Unión Soviética tenía 22 millones de kilómetros cuadrados, claro. Y era tremendo verla en un mapa representada. 31 millones y medio. Tremendo. Y a todo esto, esos 333 años, sufriendo los embates de quien quería ocupar el puesto. Correcto. Y que ante la frustración, como bien nos cuenta en el libro, de no conseguirlo, de conseguir escasa mella en esa arquitectura que había formado allí España, pues se inventan la leyenda negra, porque al final es eso, es la frustración de quien no nos puede derribar. Me encanta que se nota que ha leído el libro. Me encanta lo que dice, porque es que da de lleno, ¿no? Vamos a ver, la leyenda negra, que Julián Juderías es una expresión que articula desde 1910, ha existido desde los primeros momentos, ¿no? A la cual se suman británicos, franceses, holandeses y venecianos también, no se nos olvide, porque querían dominar el Adriático. Es el único territorio italiano con el que fuimos hostiles, porque el resto de la península itálica, por cierto, también fue española, ¿no? Sí, la leyenda negra, que está sustentada en los siguientes parámetros. España es una religión, tiene una religión retrasada, el Papa es un anticristo, es un animal, es un demonio, ¿no? Los españoles somos violentos y generamos no desarrollo económico, sino subdesarrollo, y además todo lo que creamos es destructivo y retrasado, ¿no? Estas ideas pasan en bloque a la leyenda negra. Yo demuestro en el libro que es precisamente todo lo contrario, que el territorio americano, cuando fue rico, es cuando estuvo bajo la tutela, ¿no?, de nuestro país, y que el Virreinato de Nueva España y el de Perú fueron los territorios más ricos del mundo. Pero sí, volviendo a la pregunta, hemos estado y seguimos luchando contra estas, como diríamos hoy, ideas tóxicas, tesis tóxicas, argumentos tóxicas, que lo más patético es que se lo cree mucha gente en nuestro propio país. Ojo, también aclaro, como hago siempre que me hablan de estas cosas, hay millones de personas, no solo en España, sino en Hispanoamérica o en Iberoamérica, que piensan lo contrario. Pero claro, quienes articulan estas tesis son los que generan odio y animadversión contra España. Y hay que luchar contra ello, sin duda, sobre todo porque es una falacia, es una falsedad. Las palabras del otro día del ministro, por ejemplo, a mí me sorprendieron muchísimo, ¿no? Bueno, ha traicionado tantas cosas este gobierno con el Sáhara Occidental, es tremendo. No vamos a entrar en eso, vamos a hablar de historia. Me ha encantado. Hispanoamérica o Iberoamérica, porque cuando decimos Latinoamérica compramos indirectamente el relato de la leyenda negra. Sí. No existe ese término en forma correcta, salvo para los anglosajones. Correcto, yo me niego a utilizarlo. La verdad que se empezó a utilizar en el Tercer Imperio en Francia. Es verdad que es un colombiano, Torres Caicedo, al que a mitad del siglo XIX, fruto también de ese odio de los nuevos criollos, ¿no?, que empieza a utilizarlo, y hoy, pues para denostar una vez más, ¿no?, la obra de España en América, Hispanoamérica o Iberoamérica, pero sobre todo Hispanoamérica, pues parece que está tildado de connotaciones negativas, que evidentemente no para mí, ¿no? Me gusta que menciones a los criollos, porque los propios criollos, la burguesía que se rebeló contra la metrópoli, en realidad, porque el cuento de los indígenas rebelándose es mentira, se rebelaron por dinero. Tenían que justificar su deslealtad, tenían que acusar a la metrópoli de algo.
pero la mayoría de los indígenas fueron realistas. Sí, fueron realistas. Este es otro hecho absolutamente clarificador, ¿no? Yo tengo un discípulo, un colega en Málaga, Jorge Chauca, con el que estamos trabajando esta línea, que hemos titulado Los indios del rey, ¿no? Porque como usted lo acaba de decir de manera absolutamente nítida, la inmensa mayoría de los nativos estuvieron con la corona. Finalmente no les quedó otro remedio, como evidentemente la corona en tiempos de Fernando VII, pues al final militarmente fue derrotado, esta vez sí con la ayuda de Inglaterra, que al final se queda con el subcontinente primero y luego Estados Unidos. Muchos países estuvieron pagando hasta final del siglo XIX esa ayuda, lo que no había conseguido en 35 intentos que tengo consignados de los británicos, ¿no?, más otros 25 de holandeses y franceses hasta 1700, lo va a conseguir con los procesos de secesión, ¿no? Efectivamente, los criollos, como usted muy bien dice, que ya tenían el poder político, quisieron quedarse con todo y emprendieron un proceso, porque además eran españoles, y por tanto un proceso de traición a su propio país, y decidieron quedarse con todo y se generaron una teoría, mejor dicho, compraron, si se me permite la expresión, de lo que venían haciendo en la leyenda negra ingleses, holandeses, franceses y venecianos, compraron todo esto y generaron un discurso de odio, en muchas ocasiones antiespañol, que perdura en ciertos niveles de la sociedad hasta hoy. Cuando España abogaba por un modelo de mestizaje, y son los propios anglosajones, especialmente, pero la mayor parte de estas potencias contrarias, las que abogaban por mantener la pureza de la raza. Pone ejemplos tremendos. Todos podemos pensar en Estados Unidos y lo que se ha hecho con los indios de Estados Unidos por parte de ese país. Pero es que yo este dato no lo conocía. Australia, cuando llegaron los británicos, tenía 3 millones de indígenas. En 100 años quedaban 60.000. En Tasmania fue tremendo, con prácticas como ese cordón en el que iban matando todo lo que había. Sí. Y ellos tienen la poca decencia de acusar de genocidio a otros. Es tremendo. Sí, claro. Pierre Chauny, por ejemplo, dice que, un gran escritor francés de la Escuela de los Anales, dice que las barbaridades que dicen, sobre todo desde la Escuela de California en Estados Unidos, contra la acción española en Hispanoamérica, es para lavar su conciencia. En un libro anterior a este, El exterminio de las tribus indias de Norteamérica, demuestro, con un colega que lo escribí, profesor Madueño, demostramos que en parte fue un genocidio organizado, en parte fueron derrotas militares de gran calibre, ¿no? Pero ellos han lavado su conciencia. Y bueno, que el genocidio no existió es una evidencia, ¿no? Lo voy a decir brevemente en dos hitos. Primero, un genocidio es cuando hay un deseo institucional, político, o ambas cosas a la vez, para destruir, aniquilar un grupo político, un grupo humano político, religioso, social, cultural, lo que sea, ¿no? Esto no solamente no se dio, o sea, España no solamente no hizo ningún intento oficial por matar a los indígenas, aniquilarlos o asesinarlos, sino que los protegió desde 1501, más luego con las leyes de India de 1512, Valladolid 13, las leyes nuevas de 1542, la recopilación de 1680 y muchas más que existieron. O sea, lo que hace España es protegerlo. Pero luego, permítame un dato nuevo. El ADN está transformando el estudio de la historia, ¿no? Los estudios del ADN, ¿no? Y yo que me hice mi ADN en una empresa norteamericana, tengo acceso a las fuentes de ADN que esta empresa va sacando con las miles de personas que tal. Bueno, pues el ADN amerindio, el nativo, amerindio, es como lo definen, aparece en todos los países de Hispanoamérica en primer término, incluida la República Dominicana, donde se pensaba que se habían exterminado a todos los nativos, ¿no? Solamente en Argentina y en Uruguay, por las migraciones contemporáneas de españoles e italianos, aparece en segundo lugar. Cuando vas a Estados Unidos aparece en el 9, y luego, depende de los estados, en el 5, en los del sur, que es donde más se protegieron los indios, precisamente por la tutela española, aparece en el 5, en el 4, en el 7. Esta es la realidad. O sea, los hechos son tozudos, ¿no? Luego, esto visto un poco lo que estamos manejando, leyendas negras, etcétera, desmontarlas, pero vamos a ir al momento original, porque se habla mucho de historia en el libro y se presenta por parte de instancias interesadas un relato
culpabilizador hacia España, pero además se presenta como una suerte de Arcadia maravillosa, la América precolombina, cuando teníamos a los mexicas comiéndose a los pueblos enemigos y tributarios, esclavizándolos. Las sociedades mesoamericanas, pero también las andinas, practicaban ejecución ritual de prisioneros, arrancaban el corazón de sus víctimas, les cortaban la cabeza. ¿Se entiende con ese panorama que no fueran Cortés, por poner un ejemplo, y 100 soldados quienes conquistaran México, que fueran los tlaxcaltecas, que fueran los totonacas o los huejotzincas los que ayudaron a librarse de ese yugo de quienes los estaban exterminando? Los aztecas, los mexicas. Sí. El autor mexicano Vasconcelos en este ámbito dice siempre, ¿no? La conquista de América la hicieron los indios, la independencia los españoles, ¿no? Medio en broma, medio en serio, pero tiene parte de razón. Sí, claro, bueno, lo ha definido muy bien, ¿no? No se entendería la magna obra militar en tan poco tiempo de Cortés o de Pizarro, si no se les hubieran sumado miles y miles y miles de indios deseosos de terminar con estos dos imperios destructivos, antropófagos, generadores de destrucción masiva, ¿no? Usted lo ha dicho muy bien, no solamente les sacaban el corazón porque tenían dioses sanguinarios, se los comían, los esclavizaban a las mujeres, les hacían tratamientos sexuales indeseados, a los niños los separaban. Entonces es evidente que había un odio y que estos imperios habían generado una gran dosis de morbilidad anterior a la llegada de los españoles. Bueno, los veían como libertadores, ¿no? Y se les unieron hasta el final. Y esta es la realidad. Porque ¿cómo va a conquistar Cortés ante semejantes masas humanas? Es absurdo, ¿no? Y una vez visto eso, vamos con el legado. Porque el legado está ahí. Construcción de las sociedades enteras, ¿no? Aportación. Y el libro es exhaustivo, como en todo, pero también en esto. Voy a poner solo algunos ejemplos. Hospitales. El primero en América, 1503 en la isla de la Española, en lo que es Santo Domingo ahora, en el de San Nicolás de Bari. Pero es que en Puerto Rico, 1511, en Cuba, 1523, en Ciudad de México, 1521. Se estaban haciendo hospitales, infraestructura, no se iba allí solamente para sacar. En Lima, en 1538, atendía a nativos de forma gratuita. Eso es un legado. Algunas de esas instituciones, como la Limpia Concepción, que es el hospital más antiguo del mundo en español, sigue funcionando de forma ininterrumpida después, en el mismo edificio, 5 siglos después. Así es. Eso es legado. Eso es legado. Las universidades. Para poner contexto, Harvard, se nos llena la boca con Harvard. Fundación, 1636. La primera fundación, evidentemente para anglosajones, en Estados Unidos. La primera universidad fundada por España en América, 1538. En Santo Domingo se fundaron 42. Importante, los nativos podían estudiar en estos centros universitarios. No quiero seguir porque es que hay muchas. La de San Marcos de Perú en 1551, que lleva 4 siglos y medio funcionando. Eso no es legado. Es que es tremendo. Bueno, lo ha dicho usted muy bien. Sin olvidarnos de las 911 ciudades. Ciudades en el sentido urbano del término, ¿no? Además de miles de pueblos, tanto indígenas como carreteras, caminos, porque, por ejemplo, los incas tenían una red de carreteras muy importante, pero era una red para ir andando, famosos chasquis, ¿no? Los españoles hacen una red de carreteras que conectaban todos los virreinatos, ¿no? Bueno, solamente cuando llegaban los barcos procedentes del sistema de flotas y galeones o la marina, solamente, por un ejemplo, en México se movilizaban recuas con 11.000 mulas, ¿no? Para llevar las mercancías a todo el territorio. El derecho, ¿no? La legislación, el ámbito católico, no solamente como una cuestión de ir a misa el domingo o rezar a tus santos favoritos, no, como elemento ideológico, ¿no? Como cemento ideológico positivo, de tal manera que un súbdito o un amerindio en Perú tenía las mismas posibilidades de entender el mundo social que tenía un campesino en Castilla. Por eso nos entendemos con estos pueblos hermanos, ¿no? En fin, una obra civilizatoria. En mi opinión, después del Imperio Romano, la continuación más importante, ¿no? Cualquier habitante ahora de Iberoamérica ve ciudades patrimonio de la humanidad. Claro. Son ciudades patrimonio de la humanidad fundadas cuando eso era parte del Imperio español. Correcto. Esas plazas centrales preciosas, con las catedrales. Preciosas. Eso lo dejó España allí. Dejó España. Y eso lo comentábamos en el preámbulo,
A mí me da mucha pena porque además esto es una pasión personal, la arquitectura me encanta, ¿no? Me parece que es una manera muy, muy bien de entender la obra de las civilizaciones, de las personas, de los gobiernos, ¿no? En México DF, por ejemplo, no queda nada, se lo cargaron absolutamente todo, ¿no? Fuera del Zócalo. Llegó a tener 8 acueductos, ¿no? Llegó a tener unas alamedas impresionantes, palacios, universidad, sitios para estudiar, estudios específicos de minería. Bueno, Alexander von Humboldt, que es este naturalista científico, para unos, para otros, menos científico, pero que le permitimos los españoles, las autoridades virreinales, visitar nuestros virreinatos, cosa que no le permitió ni Francia, ni Inglaterra, ni Portugal, ni Holanda. Por cierto, nosotros somos Quijotes hasta el final, que nos ha venido muy bien, porque narró protestante, con mentalidad protestante y por tanto hostil a España, y sin embargo en sus libros es verdad que hace críticas, porque evidentemente ¿qué obra humana no tiene críticas? Claro. ¿no? Hablamos de injusticias en América, pero ¿qué pasa? ¿Que hoy no hay injusticia en nuestra sociedad? Hablamos de problemas, hablamos de abusos, ¿qué pasa? ¿Que hoy no hay abusos? Bueno, pues este hombre narró, hizo loas, se quedó impactado y llegó incluso a colegir, ¿no? Llegó a sustentar que por ejemplo, mineros en eso se llama muy llamativo. Los sueldos que cobraban. Los mineros en Nuevo México eran mejor que los mineros en Europa. O sea que, en efecto, tenemos que sentirnos orgullosos de esta obra, ¿no? Un minero mexicano era el mejor pagado del mundo, según Humboldt. Un minero sajón de su tierra cobraba 4 francos por semana. El mexicano, entre 25 y 30. Claro. Es 7 veces más. Claro. Es tremendo, ¿no? Bueno, entrando en los indios, en los indígenas, abusos hubo, lo hemos hablado, es lógico. Es lógico, quiero decir, porque el ser humano, lamentablemente, es así. No hubo exterminio. La primera preocupada, la reina Isabel, con directrices, pero las leyes de Indias de 1512, 1542, las leyes nuevas para proteger a los indios. Es que esto hay que ponerlo en contraste. En 1851, no hablo de 1500, hablo de 1851, lo leemos en el libro, el primer gobernador de California, Peter Hardeman Barnett, le decía a los legisladores, habla él, no yo, hay que conseguir que la raza india se extinga. Hay que conseguir que la raza india se extinga. Los que nos acusan a nosotros estaban buscando el exterminio de los indios en el siglo XIX. Nosotros en el XVI estábamos protegiendo a esos indígenas. Es que el contraste... Me encanta el análisis que hace, porque es así. Bueno, en el ámbito norteamericano se estipuló la frase muy común, el mejor indio es el indio muerto, ¿no? Ellos intentaron hacer la Arcadia feliz del paraíso terrenal religioso en la tierra, y como obviamente los indios se les rebelaban, como se les rebelaron a los españoles, a ver si alguien que nos está oyendo con un cierto interés se piensa que los españoles cuando fueron a América evidentemente fue todo paz. No, tuvieron que luchar. En algunos casos no, en otros sí. Pues esto los exterminaban directamente porque decían que eran irredentos, que eran absolutamente hostiles y sin ningún tipo de piedad, ¿no? Y luego, bueno, todos los presidentes norteamericanos que tuvieron esclavos negros vendían, cuando tenían hijos con los esclavos, los vendían porque no los querían. O sea, es el mundo al revés, ¿no? Ellos nos acusan a nosotros cuando ellos sí que utilizaron una política, como he mostrado en otros trabajos, y también lo cuento en esta, verdaderamente genocida y destructiva de sus nativos, ¿no? Aquí se respetaba al indio, conseguimos la consolidación de ese respeto con Pablo IV, esa sublimis deus, la visión de Cicerón, ¿no? La definición que menciona en el libro de todos los hombres son iguales. Sí. Pero es que eso tiene una transposición en un cuerpo legal. He mencionado algunas de las leyes, pero la recopilación de leyes de reinos de Indias en 1680 tiene 6.400 leyes con todo su libro sexto dedicado en exclusiva a la protección de los indios. Totalmente. Para que alguien lo ponga en cuestión. Esto está en los archivos. Sí, bueno, yo las leyes nuevas que cita, las publicó el BOE hace años, las tengo en mi casa. Bueno, he manejado todas, obviamente, ¿no? Ahí están, y son muy prolijas. Bueno, ahí cuento una anécdota en el texto, ¿no? Una anécdota por varios. Había ya, o sea, por ejemplo, la Inquisición no afectaba a los amerindios, a los indios, ¿no? Que de hecho la Inquisición ejecutó en América 5 personas, protestantes que no quisieron pasarse al catolicismo. Pero bueno, ese es otro debate. Pero muchas veces los españoles se quejaban de que tenían tal protección que cuando pleiteaban con ellos y ganaban en primera instancia, por lo que sea, por la tenencia de las tierras, por el trabajo, por lo que fuere, ¿no? Estos que tenían siempre un protector de indios protestaban,
venía el pleito al Consejo de Indias y normalmente lo ganaban. Y si no, era el propio monarca el que casi siempre escoraba hacia el eslabón más débil, que eran ellos. O sea, que incluso había quejas de ultraprotección, ¿no? A mí me suena eso, no sé si es correcto, ¿no? Corrígeme, a un defensor del pueblo muy precoz. Sí, claro. Protector de indios. Claro. Sí. Es una figura fantástica. Pagaban 4% de impuestos en la América virreinal, en la dominación incaica pagaban un 66%. Había prerrogativas, vacaciones al año que no se descontaban de su salario, jornadas laborales limitadas, prohibición de trabajo nocturno, prohibición de trabajo para embarazadas, para menores de 14 años, cosa que en la Inglaterra del 19 costó un montón conseguir evitar. Solamente con la era Charles Dickens, ¿no? Claro. Ahí lo cuento. Leído eso. Esta legislación es en parte precursora de la doctrina social de la Iglesia en la protección de los horarios, de los trabajos, de los niños, de las mujeres, y que está hoy incardinada en el derecho laboral español, ¿no? Una muestra distinta, pero también importante, el ámbito cultural. Y seguro que hubo destrucción cultural, seguro. Pero la primera gramática de la lengua azteca la publica Andrés de Olmos en 1547. Él ya estaba graduado y era indio. En el 60 la quechua. En el 74 los españoles habían traducido la Biblia a 12 lenguas indígenas. Cuéntanos cuánto tardaron los anglosajones en hacer lo propio, algo parecido. Bueno, pues evidentemente tuvieron que esperar hasta el siglo XIX, ¿no? 300 años después. O sea, tuvieron que esperar hasta el siglo XIX. Es tremendo. Es tremendo. Bueno, es la culturización. Los españoles metieron, o sea, en muchas de las procesiones que hacían y tal, por supuesto, erradicaron la antropofagia, el cortar cabezas o arrancar corazones. Eso es evidente desde el momento uno, desde el momento que llega Cortés a Tenochtitlan en el Q, como llaman los españoles, en el templo puso una Virgen María, ¿no? Que eso le generó muchos problemas y tal. Bueno, pero evidentemente muchas de sus costumbres, de sus tradiciones, se incardinaron. Estos bailes, por ejemplo, se incardinaron en el mundo hispánico. Y ahora esos países son la mezcla de los dos. Fue una mistura total, ¿no? Fue una mistura total. El mexicano, por poner un ejemplo, tengo amigos mexicanos, el mexicano que se siente orgulloso de ello es como es de la mezcla de los pueblos precolombinos más la acción de España durante 4 siglos. Es ineludible, o sea, no se pueden separar. Por lo tanto, el real de A8, base del dólar. Es tremendo, o sea, cómo fue de importante y de fundamental. Me contabas, fuera de micro, las cecas que tenían en cada ciudad importante, porque también se acuñaba moneda en esos países. Claro, es que eso más me da pie para insistir en que nosotros creamos la primera gran globalización. A ver, con Roma ya se había hecho, con Egipto se había hecho, pero en este caso estamos hablando del continente americano, del continente africano, del continente asiático, ¿no? Y por supuesto el europeo. Estamos tocando, incluso tardíamente ya, el oceánico, ¿no? Porque Oceanía fue tocada por muchos españoles. Lo que pasa es que ya Felipe II y sus sucesores ya no llegaban a más, ¿no? A Felipe II le propusieron conquistar China. Dijo, oiga, mire, ya está. O sea, aquí en el Escorial, ¿no? Tengo ya una amplitud suficiente. Entonces, España generó un sistema, por cierto, yo en esto discrepo de algunos colegas, muy interesante, donde primero creó la primera gran globalización, después la expansión del mercantilismo y de la economía absolutamente global y moderna, ¿no? Con una moneda fuerte, el real de A8, que es la base del dólar, y que muchos países les ponían cuños y las utilizaban como tenía el papel que tenía el dólar hoy, o como tiene el papel de la potencia que tiene Estados Unidos, la tenía España entre 1492 y 1825. Pero a lo que voy, España hizo un sistema muy sabio, en mi opinión, de organización económica, para no competir entre zonas. Por ejemplo, en Chile, pues implantó la cuestión vinícola, ¿no? Argentina, Uruguay, Paraguay, las grandes estancias ganaderas, ¿no? El trigo, es increíble por dónde se plantaba. Entonces, había una correlación. Era complementario. Una complementación de producciones, ¿no? Esto fue también muy grandioso, ¿no? Sin lugar a dudas. Hablabas de Felipe II, que prohibió el término de conquista en 1573. Muy bien. Que esto demuestra muy bien el espíritu con el que se afrontaba todo esto por parte de España, con sus errores, que insisto, que nadie nos acuse de leyenda rosa, sino estos son hechos. Dijo que él quería romanizar.
Y al final es que es la diferencia entre una potencia extractiva, como han sido las anglosajonas, y una potencia que ha querido incorporar con sus leyes, como hacían los romanos al final, que te daban la ciudadanía romana cuando pasaban cierto tiempo. Eso es. Y ha querido romanizar y ha querido incorporar a esa otra faceta, que se nos va acabando el tiempo, pero no quiero dejar de tocar, incluso desde el punto de vista geoestratégico, si lo comparamos con ahora, el libro cuenta cosas sobre la construcción naval, sobre el tipo de barcos que se utilizaban, sobre las diferencias con otras potencias, por qué modelos, entre comillas, apostó España, por qué tipología, cuánto calado, cuánto peso, y eso también marcó esa superioridad que no conseguían quitar a España de ese dominio. A ver cómo se entiende, me encanta esto, a ver cómo se entiende esta dominación. Ayer lo comentaba con unos amigos, ¿no? Tomando un café. Es que cómo se entiende esta magna obra en los mares, porque teníamos los mejores pilotos. La casa de contratación de Sevilla se crea en 1503, nada menos, ¿no? Estaban los Reales Alcázares. Ahí se guardaban todos los planos secretos que construíamos. Había una escuela de pilotos, había una navegación impoluta que la empieza Portugal, pero que la ampliamos con los famosos galeones que en el siglo XVIII llegan a tener 1.200 toneladas de volumen. Entonces, fuimos los primeros. En el ámbito, por ejemplo, de la fabricación de la plata, creamos un montón de técnicas. Jerónimo Dayanz, un navarro, un prohombre del Renacimiento, ¿no? Aunque tal, creó un buzo, creó una barca submarina, o sea, para rescatar los barcos que se hundían en los puertos. O sea, tremendo. Otro de los grandes olvidados. Se nos va acabando el tiempo, José Manuel, pero nada. Teniendo en cuenta en qué punto estamos de leyendas negras, de predominio de lo anglosajón, de intentar desacreditar todo eso porque no se sostiene con los documentos, ¿cómo crees que se recordará en un siglo la América española? ¿Como un imperio? ¿Como una civilización? ¿Como...? Bueno, yo lo veo así. Si desmochas de tu alma y de tu mente tu posición política, los hechos son tozudos. ¿Me explico? La obra de España fue positiva, por supuesto, obviamente, con una conquista violenta como todas, que se nos ha olvidado decir en el debate, ¿no? En este interesante debate. Para muchos españoles, los romanos y los árabes solo hicieron cosas buenas y nosotros negativas. Oiga, los romanos, la romanización de Europa costó 5 millones de cadáveres. Así ustedes se creen que los musulmanes entraban aquí, ya lo demostró Fanjul y otros, ¿no? Entraban regalando flores. Entonces, evidentemente, va a quedar como una obra magna, ¿no? Evidentemente, si te planteas, si lo haces desde perspectivas políticas férreas, vas a criticar y vas a destruir, ¿no? Pero yo creo que al final está predominando cada vez más la idea de una obra muy positiva y de una unión de pueblos y de países, ¿no? Y hay legislación y archivos que lo demuestran y que los van a poder seguir consultando a futuro. Ya lo saben, si les interesa el tema bien documentado y no sujeto a pantomimas interesadas, José Manuel Azcona Pastor, El esplendor de la América española, de cómo España exportó al Nuevo Mundo lo mejor de sí misma, con EDAF. No se lo pierdan, es apasionante. Yo doy fe que me lo he leído. José Manuel, ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, muchas gracias. Se me ha pasado volando. Un abrazo, es que el tiempo en la radio es así. Ya. Sean felices, pasen buena tarde, no hay tiempo para más. Como digo, vuelvan, eso sí, mañana a su cita con nosotros, porque mañana vuelve Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Este puente de diciembre vive la magia navideña en Praga desde solo 890 € todo incluido con Soltour. Tu escapada perfecta a Europa te espera con vuelo directo desde Asturias el 5 de diciembre. Luces, mercadillos y un ambiente invernal único. Reserva ya en tu agencia de viajes más cercana.
Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. Si te preguntan qué escuchas, di Radio Intereconomía. A mí lo que más me gusta de Pulso Geopolítico, sinceramente, es la claridad con que Rafa trata los temas, que al final es lo que yo estoy buscando cuando pongo la radio. A mí por las tardes me encanta tener una visión global de la jornada con Marta y Ser. Yo escucho Intereconomía Inmobiliario con Elena Fraile para estar al día de lo que pasa en el sector. Radio Intereconomía. Piensa y sé diferente. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.